Hola, mi nombre es David Pino. Bienvenidos a esta charla virtual en una fecha especial, aunque ya nos pasamos por un día, hoy es 26 de diciembre, pero por supuesto, todo este mes es motivo para hablar de una de las festividades religiosas cristianas más importantes en buena parte de la humanidad, y nos referimos a la Navidad. Y por supuesto, a partir de esta charla, recordar o conocer cómo es que se celebraba y se celebra todavía la Navidad tradicional, la Navidad limeña de antaño. Por ese motivo he preparado esta charla virtual y en base a imágenes vamos un poco primero a conocer los antecedentes históricos, por cierto, de la celebración de la natividad, de la Navidad y por supuesto cómo que se celebra en Lima, las primeras Navidades limeñas en la época virreinal y las costumbres que hasta el día de hoy todavía perduran en muchos hogares y en muchos lugares y ciudades del Perú. Por supuesto, para poder comprender la importancia de esta celebración y sobre todo sus antecedentes históricos, tenemos que hablar de sus orígenes, ¿no? ¿En qué parte se celebró por primera vez y a cargo de quién estuvo, por supuesto, la celebración de un pesebre, ¿no? De la Virgen, de José, de la estrella de Belén y todo este contexto que hoy es parte justamente de los nacimientos que se suelen armar en los hogares. Pues bien, el responsable de todo esto es nada menos que San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís, como sabemos, pues fue o es un santo de la Iglesia Católica, fue hijo de un comerciante rico, ¿no? En su juventud. Sin embargo, él, haciendo votos de pobreza, pasó a vivir, pues, ¿no? En observancia de los evangelios, prácticamente en condición de mendigo, ¿no? Él se sabe que trató infructuosamente de convertir al cristianismo a musulmanes. Su vida religiosa fue muy austera y sencilla, y animaba a la gente que lo seguía a que también pues sean como él, ¿no? Que tengan una vida austera, sencilla, sin lujos ni riquezas, que es un poco también la regla que hoy ostentan sus seguidores, y me refiero puntualmente a los miembros de la orden franciscana, es una orden mendicante en principio. Bueno, regresando a esta época, San Francisco de Asís, por su vida y por supuesto por algunos milagros, porque también se le han atribuido, fue canonizado en el año 1228. Vean ustedes que es un santo bien antiguo, ¿no? El siglo XIII. 1228, el 4 de octubre, por cierto, es su festividad. Ahora, ¿qué tiene que ver él con esta festividad de la Navidad? Pues bien, lo que ustedes están viendo en la fotografía, además de este fresco en el que aparece a él al lado izquierdo de la pantalla, al lado se ve, al costado derecho se ve un monasterio, ¿no? Una construcción construida pues en un lugar en medio de un monte escarpado, ¿no? Esto nada menos es que es la localidad o la pequeña población de Grecio. Grecio está situado entre Roma y Asís, ¿ya? Está en una pendiente de ese monte se llama el Monte Lacerone, y a 700 metros de altitud, en esta escarpada zona, se levanta lo que ustedes ven, que es el santuario de San Francisco de Asís en Grecio. ¿Qué tiene de importante este lugar para la historia de San Francisco de Asís y para la historia de Navidad? Que en este espacio fue donde San Francisco de Asís realizó la primera, o armó en todo caso, el primer pesebre, el primer misterio, como se llama, ¿no? El primer misterio de la Navidad. Allí en una gruta que él utilizaba para descansar, en la Navidad del año 1223, es donde San Francisco impuso desde esa fecha la tradición de armar un pesebre para celebrar, para celebrar, recordar el nacimiento de Jesús en cada Navidad, en cada año. Hasta el día de hoy todavía se conserva en este lugar, en este monasterio, la roca en la que se dice, la tradición cuenta, se armó en la primera Navidad, ¿no? Con el niño Jesús, María, José, los pastores, y en el mismo lugar también existe este mural, ¿no? Este mural que más o menos también pues habla de este momento importante para la historia católica. Estos son frescos, por cierto, atribuidos a la escuela de Giotto del siglo XIII, siglo XIV, una también de las más antiguas representaciones navideñas. Entonces tengamos claro esto, ¿no? Que fue San Francisco de Asís quien inició la tradición, la costumbre de armar los nacimientos, ¿ya? Para ser más exacto. Y esto, por supuesto, va a llegar también a América con la llegada de los españoles. Es más, nuestra ciudad, la ciudad de Lima, el nombre de Lima, el nombre de los reyes en todo caso, está asociado también a una festividad cercana a la Navidad, que tiene que ver a fin de cuentas con el nacimiento de Cristo.
que es la llegada de los Reyes Magos, ¿no? Justamente por eso el escudo de Lima lo representa, con las coronas de los tres Reyes Magos y la estrella de Belén, que los guió hacia el lugar donde había nacido el Salvador, ¿no? Jesucristo. Y ese fue el nombre de nuestra ciudad, la ciudad de los Reyes, ¿no? En todo caso, también recordar que tenemos cierta afiliación navideña, ¿no? En el nombre, si queremos verlo así. Las primeras Navidades, por cierto, que se van a celebrar en nuestra ciudad, van a ser muy austeras, tal cual fueron las de San Francisco de Asís, no tanto creo yo por un voto de mendicidad, sino también por lo que había, ¿no? Por las comidas, por los insumos para la festividad, para los dulces, los postres, van a ser escasos. Y las primeras Navidades en la ciudad de los Reyes, en Lima, van a ser pues bastante precarias, bastante pobres, si se quiere ver de una manera. No obstante, eso no quitaba de que en algunos lugares, en unas casas e iglesias que ya existían en aquella época, se armaran pesebres, pues, ¿no? Pesebres y nacimientos, ¿no? Que ya eran representados inclusive por cronistas de la época, como en este caso acá apreciamos una página de la Crónica de Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, que se escribe a principios del siglo XVII, en el cual muestra ahí, como ustedes pueden ver, el misterio, ¿no? El nacimiento de Jesucristo, dice, ¿no? En Belén, menciona él, con su escritura y con su dibujo, Guamán Poma de Ayala. Anterior a esto, inclusive, tenemos en Lima, en la Catedral de Lima, la primera representación de la Navidad, que se conoce aquí, en la ciudad. No podía ser de otra manera, es la familia de Pizarro, de Francisco Pizarro. Es un relieve en el que aparece al centro María, ¿no? María, el niño, José, y bueno, otros personajes, inclusive los animales del pesebre, ¿no? Los ángeles arriba también, acompañando este momento. Y aquí quiero hacer un paréntesis para indicar que la Navidad actualmente tiene como personaje principal a Jesucristo. Evidentemente, en la noche del 24 de diciembre, ya 25 a la medianoche, se coloca al niño, ¿no? Ya nació el niño, ¿no? En el pesebre o en el nacimiento que se haya armado. Pero en la época virreinal, el personaje principal de la Navidad, además de Jesús, por supuesto, era María. Y ese relieve que la muestra al centro nos lo prueba. Además, muchos de las letras de los villancicos barrocos o los villancicos pues que eran compuestos en el siglo XVII, XVI, XVIII, siempre tenían a María como personaje principal. Ya hay que recordar esto. Esto fue cambiando, como mencionábamos, y hoy es el niño Jesús, por supuesto, ¿no? El personaje principal de la Navidad, pues es el nacimiento de él, específicamente, ¿no? Pero antes fue María. Ahora, este relieve que ustedes están viendo le perteneció a Francisca Pizarro. Ella fue la hija de Francisco Pizarro y de la ñusta inca Inés Guaylas Yupanqui, ¿no? Ustedes saben que Pizarro se unió con una hermana de Atahualpa, Inés Guaylas, tenía otro nombre, Quispe Sisa se llamaba antes, tienen hijos, y su hija Francisca Pizarro, la mayor y la heredera de toda la riqueza de su padre, Francisco Pizarro, va a donar a la catedral este relieve, que hasta el día de hoy se puede ver. Si un día ustedes van a la catedral, al museo, qué hora es en la catedral, ¿no? Y antes de ingresar a la zona de la sacristía, que está a la izquierda del altar mayor, aparece ahí en lo alto este relieve. Y ustedes ahora cuando pasen y lo vean, deben saber que es la primera representación de la Navidad que existe desde el día de hoy, ¿ya? Ubicada en la Catedral de Lima. Va pasando el tiempo, por cierto, y la celebración pues, de la Navidad va a ir en aumento. Hay que decirlo que al principio quienes van a tener mucha responsabilidad en su organización, en su realización, van a ser las órdenes religiosas. Como se sabe, la primera Navidad se va a celebrar pues en ese año de fundación, en diciembre, ¿no? De 1535. Algunos cronistas cuentan de que no se usaba vino, ¿no? El vino era muy costoso y solo podía usarse para atender a los enfermos o para el culto religioso. El vino, estamos hablando del primer año de fundación de la ciudad. Tampoco habían dulces ni confites. Estaban prohibidos estos por la escasez del azúcar. Es más, habían decretos, órdenes, que el que usaba azúcar de manera, pues, indiscriminada y responsable, podía exponerse a un destierro. Ven ustedes, ¿no? Qué anacrónico, qué difícil de imaginar esas épocas. No había azúcar, por tanto, no hay confites, no hay dulces para Navidad. Ni siquiera podía prepararse el famoso orines del niño, que era un trago tradicional, que luego vamos a hablar cuál era, y que va a ser trago tradicional hasta el siglo XX. No sé si hasta ahora se hacen los orines del niño, ya veremos qué cosa es. Sin embargo, con el paso del tiempo, los misterios del pesebre, de la representación de la Navidad, van a ir en aumento.
Y se sabe, por ejemplo, que los que armaban los nacimientos más espectaculares eran los padres betlemitas, ¿no? Los padres belemnitas de la congregación de San José de Betancur, que aparece allí, que era un sacerdote, un religioso guatemalteco, a partir del cual se funda esta congregación, y que van a tener en Lima un convento, el convento de Barbones, donde hoy hay un cuartel, ¿ya? Ellos, según cuenta Ricardo Palma, eran los encargados, pues, de armar los nacimientos más espectaculares, ¿no? Con imágenes articuladas de José, María, que movían los brazos, movían la cabeza, todos los personajes, y además se cuenta que el ingenio limeño, ¿no? Sobrepasó de lejos, ¿no? Al primer nacimiento amado por San Francisco de Asís en Grecio, ya que aquí, por ejemplo, se fue haciendo costumbre agregar al nacimiento, por ejemplo, dos juegos de Reyes Magos, ¿no? De plata, de oro, a veces en muchos casos, con séquitos de llamas, ¿no? Llamas, ya no eran pues los camellos, ¿no? Qué sé yo, ¿no? De otro país, eran llamas. Los Reyes Magos llegaban en llamas. También se representaban otros paisajes bíblicos, como la huida a Egipto de María con Jesús cuando fue perseguido por Herodes. Inclusive añadían pasajes del Antiguo Testamento, como el sacrificio de Abraham, ¿no? Cuando quiere matar a su hijo Isaac, el arca de Noé. Y además de estos personajes bíblicos, se añadía también hay muñequitos que representaban a la jazminera, a la vendedora de tamales, al panadero, el vendedor de helados, que era algo novedoso en el siglo XIX, la planchadora de los pañales del niño y muchos más, pues, ¿no? O sea, el ingenio limeño ya le añadía. Y cuántos de ustedes no recordarán, pues, ¿no? Los antiguos nacimientos que se añadían nuestros juguetes, ¿no? El avioncito, de repente por ahí, los cachaquitos también acompañando, ¿no? El nacimiento. Es que los limeños para el ingenio de armar un nacimiento, pues hemos sido únicos, ¿no? Y esto ya se iba dando, como mencionaba, desde la época virreinal. Otros quienes también armaban un nacimiento espectacular era, por ejemplo, los dominicos, ¿no? Los dominicos, en su convento, ese que ustedes ven, el convento de Santo Domingo, eh, también solían armar un nacimiento usando un gran espacio del templo, lo mismo que los mercedarios, que hasta antes de la pandemia, por cierto, armaban pues esta es una fotografía de la pandemia, un nacimiento espectacular, la gente podía entrar por una puerta, salía por la otra, por toda la extensión, lo grande que era el nacimiento de los mercedarios, que es justamente esta imagen que ustedes están viendo, ¿no? La iglesia de la Merced, que está ubicada en el General Unión, y hablábamos de los dominicos también, ¿no? Que también se va a encargar de armar unos cimientos espectaculares. Las casas no van a ser menos, ¿no? Las casas particulares, los vecinos que podían, por supuesto, también van a replicar en sus hogares estas representaciones de la Navidad. Dice Palma que se armaba, pues, ¿no? El primer día, un pequeño proscenio, ¿no? Se movían de repente muebles del salón, de la sala, para tener, pues, este espacio libre de muebles, y sobre él se empezaba a armar un pequeño proscenio, en el que los personajes, ¿no? Del establo de Belén iban tomando protagonismo. Figurillas de pasta, ¿no? De yeso, qué sé yo, o de madera, se mencionaba, eran las que completaban el cuadro. Ocurría que había la costumbre de dejar las puertas abiertas para que los vecinos o personas amigas del dueño de casa lleguen. Al entrar a la casa se les entregaba pues un vaso, ¿no? De chicha de jora o chicha morada o el ya mencionado orines del niño, ¿no? Que todavía lo tengo en suspenso, les contaré qué cosa era. Y ellos luego de tomar su bebida, conversaban con el dueño de casa, miraban con curiosidad el nacimiento y había un tarrito, ¿no? Donde el que quería, por cierto, solía dejar una propina. Con esa propina se preparaban los orines del niño que luego se repartían a todo el vecindario, porque en aquella época, en la época virreinal, la costumbre era dejar las puertas abiertas de las casas para que la gente pase de casa en casa y pueda apreciar, pues, ¿no? Así que prácticamente creo yo se convirtió en un concurso, ¿no? ¿Quién armaba el mejor nacimiento? El papel cerro, papel verde, que se colocaba en las paredes para que parezca pues una montaña sobre la cual estaba el pesebre, quizás de manera inconsciente, recordando lo escarpado que era este pesebre original en las montañas de Grecio, ¿no? Que armó San Francisco de Asís. Ahora, por cierto, la Navidad o la celebración de Nochebuena no era la única celebración en diciembre, ¿no? Esto empezaba muchísimo antes. Empezaba, por ejemplo, con la celebración de la Purísima Concepción, que era otra costumbre limeña, ya creo que ya no se realiza hoy, más que algunos avisos de dos iglesias lo recuerdan, pero las festividades navideñas en sí empezaban el 7 de diciembre con la festividad de la Purísima, que era una tradición traída por los franciscanos a América. Una tradición muy española, por cierto, ¿no? Se dice que en algunas casas de los barrios limeños, Monserrate, el Rímac, barrios altos, ¿no?
se armaba un altar dedicado a la Purísima en las salas o salones principales de las casas. Y desde la noche del 7 de diciembre, las puertas abiertas eran para recibir amigos e invitados que llegaban. Y aquí se da pues un suceso muy curioso, ¿no? Porque era una oportunidad para conocer pues a las damas que estaban de repente buscando un novio, las casanderas, ¿no? Como se decía. Las jóvenes solteras, se menciona, se diferenciaban de las casadas por las flores que se colocaban en el peinado. La gente sabía que si una dama tenía rosas y claveles al lado izquierdo, significaba que esta dama estaba disponible, ¿no? Y con el corazón solitario, lista para poder ser ennoviada con algún caballero visitante de la casa, ¿no? Así que también ven ustedes, ¿saben cómo esta fiesta también se prestaba para esto, ¿no? Ya desde aquella época. Ahora, por supuesto, esta festividad de la Purísima, en principio, era una celebración religiosa, por tanto, empezaba pues con una pequeña misa, ¿no? Un rosario de 5 misterios, cánticos a la Virgen, un fraile de confianza de la familia, de la parroquia cercana, y de mucho respeto, ¿no? Entre la gente que iba, era el que finalizaba esta misa con unas palabras, a lo cual pasaban a entonar villancicos alegres, ¿no? Que eran cantados al compás del clavicordio y el violín por las criadas de la casa, que ya habían practicado, por cierto, semanas antes, ¿no? A las que llegaban otras invitadas o otras criadas de casas vecinas. Y así era toda esta celebración, muy, digamos, religiosa hasta un momento, ya que después de las 10 de la noche, según cuenta Ricardo Palma, hora en que se iban los invitados de etiqueta, como usaba la palabra él, empezaba pues ya lo bueno y sabroso, dice él, ¿no? Jarana total, en regla, ¿no? Ya los cánticos religiosos ahora eran reemplazados por bailes muchas veces un poco polémicos, un poco escandalosos para la época, bailes que eran básicamente pues tomados de piezas europeas, ¿no? Inglesas, o otras llamadas el hondú, el paspié, la zamacueca, ¿no? Esos bailes también, obviamente, acompañados por algunos de salón, como la polka, pero que eran practicados a nuestra manera, por cierto. En fin, imaginen ustedes este altar, ¿no? Esa casa, que ya terminaba pues, como una festividad en toda regla, ¿no? Y esta fiesta encima duraba 3 noches, ¿ah? Así que se imaginan cómo eran las 3 noches del 10 de diciembre. Las fiestas se sucedían noche tras noche, cada vez, menciona Palma, de manera desenfrenada, como un aviso de las celebraciones que vendrían después, ¿no? Vean ustedes esta cuadra de Pacho Fierro, altar a la Purísima, dice, y hay una pareja, hay unos grupos bailando, los músicos con el arpa, todo lo mencionado, y hay un caballero y una dama, ¿no? En ese lugar. Otra costumbre también muy navideña, que seguramente algunos todavía la practican ahora, por ahí pues se ha visto algunas personas que han compartido, ¿no? Esta experiencia, eran los famosos triguitos, ¿no? Los triguitos de Santa Lucía, que se colocaban desde el día 13 de diciembre en tarritos, ¿no? Estos eran tarritos con trigo dentro, y se colocaban estos tarritos alrededor del nacimiento, en los bordes, ¿no? Del nacimiento. Y que a cabo de los días, ya para el día 14, ya crecidos, este trigo, como pueden ver en la foto, le daba pues un bonito aspecto campestre, ¿no? Al nacimiento, como una reproducción casi real del lugar donde nació Jesús, según la tradición, ¿no? Esto era muy entretenido, por supuesto la familia participaba en ella, ¿no? Era un recipiente pequeño, como ven en la foto, se plantaban semillas y se regaban 3 veces por semana, hasta la semana de Navidad. Cosa milagrosa, por eso el día 13 de diciembre, ¿no? El 24 ya habían crecido, pues, ¿no? Ya habían crecido y ya se convertía en este espectáculo, ¿no? Poder ver todos estos trigos a la manera, pues, de un follaje, de un bosque que rodeaba el nacimiento. Esto, por cierto, con el tiempo va a ser reemplazado ya por algunos artilugios más modernos. No sé si alguien se acuerda la moda que era pues colocar el famoso tren, ¿no? El tren a pilas alrededor del pesebre, buscando siempre de esa manera tener el nacimiento más espectacular en el barrio, ¿no? En el barrio. Era un poco también esas costumbres que se iban dando, ¿no? La novena de Aguinaldo también el 15 de diciembre, ¿no? Una primera fecha de regalos, ¿no? En la que se entregaba a los niños. O sea, ahora la costumbre es el regalo el 24 de diciembre, ¿no? En la noche los niños abren su regalo, ese día esperan con ilusión. Pero antes era el 15 de diciembre, ¿no? La novena de aguinaldo. Creo que de ahí se ha quedado la palabra aguinaldo, se paga el 15 de diciembre, lo que trabajan en empresas. El 15 de diciembre, según ley, le depositan su aguinaldo, ¿no? Navideño, su dinero. Pero también era otra de estas costumbres navideñas y limeñas de antaño, ¿no? Que poco a poco con el tiempo pues, se fueron dejando de lado y transformándose ahora en otro tipo, ¿no? Más bien de aguinaldos, ¿no? Que es el dinero que por supuesto reciben los trabajadores que están en planilla, que están pues en empresas públicas y privadas, ¿no? Ahora, es momento de hablar de la famosa Misa del Gallo,
que también es otra celebración, un oficio religioso en realidad, muy asociado a la Navidad. La misa del gallo es sin duda, o era sin duda, la liturgia más importante de la Nochebuena y se realizaba antiguamente a la medianoche. O sea, la gente esperaba la medianoche 24. Ahora todo el mundo requema sus cohetes, que se saludan, no comen por fin la comida. Pero antiguamente la gente iba a la catedral o a las iglesias a la medianoche a escuchar la misa del gallo, que luego con el paso del tiempo va a ir bajando de horario, ¿no? Luego va a ser a las 10 de la noche, luego a las 8, hoy creo que es a las 7 de la noche, ¿no? La última misa que se realiza en las iglesias, la misa del gallo. Y como repito, era pues la festividad o el oficio o la liturgia religiosa más importante de la Navidad, sobre todo de la Nochebuena. Hay que también recordar que las costumbres fueron cambiando también por los cambios tecnológicos que se van en Lima, ¿no? Cuando Lima ya empezó a tener alumbrado a gas y alumbrado eléctrico, la vida pues ya no sería igual, ¿no? Para esta misa, las iglesias de la ciudad se esmeraban en decorar con luces sus altares y fachadas, ¿no? Las cofradías, las beatas, ¿no? Los beaterios organizaban veladas en las que incluso se llegaban a utilizar decoraciones eléctricas importadas, ¿no? Ya era un poco también la manera de sobresalir o buscar sobresalir, ¿no? Después de la catedral era famosa la misa del gallo que se daba en el Jirón de la Unión en la iglesia de la Merced, ¿no? Luego que terminaba la misa, que recuerden ustedes, ¿ah? Era la medianoche, la gente no iba a su casa, la gente iba a la plaza de armas para seguir con la celebración. Supongo que a esa hora pues se reventarían algunos castillos, ¿no? De fuegos artificiales, y por cierto se aprovechaba para comprar las comidas, ¿no? Las comidas, los convites que se vendían en la plaza. Otros iban a sus hogares, donde ya las criadas habían preparado la cena navideña, según su condición social, con cena, bebida y baile, ¿no? Que vamos a escribir en instantes. Ahora, a una costumbre también que había era la famosa danza de las payas, ¿no? La danza de las payas era una danza realizada por jovencitas, se dice pues indígena, de origen indígena, con sus trajes típicos, que solían pues esperar, ¿no? A lo que salían de las iglesias de afuera en el atrio, en el cual empezaban pues con sus danzas y pasaba una persona, por cierto, también pues con su platito, ¿no? Pidiendo una propina. En otros casos también se realizaban, o eran grupos que paseaban por las calles, sobre todo las calles de los barrios más importantes de Lima, que habían varios, ¿ah? En Monserrate, en Barrios Altos, casas grandes, que abrían sus puertas, a las cuales ellas ingresaban, ¿no? Ingresaban, luego de realizar el baile, salían pues todos los vecinos, se acercaban a la casa a ver qué baile estaban practicando, y por cierto, colocaban un pañuelo a los pies de que tenía pues el aspecto de ser el más platudo de la casa, ¿no? Esperando la propina, por cierto, ¿no? Era otra costumbre que también se daba. La nota quizás un poco curiosa, polémica, discutida, era que las payas era también acompañada por un personaje muy enmascarado que llevaba un látigo. Y sobre todo cuando ya se avanzaban por las calles, con el pretexto del baile, aprovechaba pues de meter el látigo a todo el mundo, ¿no? Que pasaba por ahí. Era también parte de lo pintoresco que era esta danza de las payas, otra costumbre limina que sí se ha perdido hace tiempo, ¿ah? Ya no he visto, no se sabe, ¿no? Que esta costumbre se realiza hasta el día de hoy, probablemente todavía en algunos pueblos, pero en Lima se perdió. Y aquí llegamos al momento del famoso orines del niño. ¿Qué es esta bebida? ¿Cómo se preparaba? ¿Y por qué era también tradicional? Bueno, en fin, en principio, muchos cronistas, muchos difusores de lo bohemio, de lo histórico, de lo tradicional, de esa Lima de antaño, hablan de la famosa bebida llamada orines del niño. Y acá hay una receta del siglo XIX en la que voy a leer pues de qué está compuesto, ¿no? Dice acá jugo de uva de agraz, o sea, uva no madura, agua, canela, clavo y pimienta de chapa, una cucharadita de vainilla, azúcar, mangos verdes picados y pisco o vino blanco, dice, ¿no? Se pone a hervir el agua con las especies por 10 minutos hasta que tome color. Se deja enfriar y aparte se va lavando la uva. Se desgrana y se muele con un mortero. Se pasa por un tamiz y se filtra el jugo, el juguito de la uva nomás, ¿no? Luego se cuela el agua, las especias que hemos hecho hervir previamente y se endulza al gusto, ¿no? Y se mezcla con el jugo de uva en agraz, o el jugo de uva que hemos mencionado, ¿no? Que se ha molido previamente. Se pone unas gotas de vainilla y se sirve frío con mango verde picado. Vean ustedes esta preparación, ¿no? Tradicional que se acostumbraba en Navidad, en Nochebuena también, y días antes, invitar
a los visitantes a los nacimientos que se hacían en las casas. Esta costumbre todavía se mantiene en algunas casas, poquísimas, por cierto, ya se perdió con el tiempo, pero esos eran los famosos orines del niño, del cuales nos habla Héctor Velarde, Ricardo Palma, Eudosio Carrera, Carlos Prince y varios escritores costumbristas, ¿no? De estas festividades limeñas. Ahí tienen ustedes la receta. Ahora, llegamos a otro momento clave también, que es la Nochebuena, ¿no? La Nochebuena ya en sí, hemos descrito un poco las costumbres previas, un poquito lo que eran las celebraciones religiosas, los bailes, pero vamos ahora a describir cómo se celebraba en la Plaza de Armas, cómo se celebraba la Nochebuena, ¿no? Para empezar hay que saber que el término Nochebuena en realidad tiene un significado mucho más amplio, ¿no? Antiguamente se refería no solamente a la Nochebuena navideña, también se refería a la Nochebuena de la Independencia. Por ejemplo, el 27 de julio era la Nochebuena de la Patria, ¿no? Toda la gente rodeaba la Plaza de Armas porque habían fuegos artificiales y se esperaba el 28 de julio, ¿no? Bueno, algo parecido era la festividad de la Nochebuena, en este caso, navideña, ¿no? Desde horas antes de la Nochebuena de Pascuas, la Navidad, la Plaza de Armas se llenaba de mesitas, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? En la parte inferior de la foto. Mesitas donde se vendían juguetes, bebidas de aguardiente, chicha, fiambres, comidas, guisos, ¿no? De gallina, jamón, picadillo, chicharrones, picantes, buñuelos, tamales, etcétera. Por cierto, el tamal va a tener un rol protagónico, ¿ah? En la Navidad, ya les contaré por qué. Todo esto se convertía, pues, la plaza en una especie de feria, ¿no? Donde se escuchaban a los pregoneros, o el pregón, en todo caso, en diversos tonos de las vendedoras, mezclado con el bullicio, siempre alegre por los concurrentes, ¿no? Acompañado del sonido del tamborcito, pitos, matracas, que llegaban por los niños que pasaban por lugares haciendo sonido. Se imagina todo este ambiente festivo, ¿no? Que se daba en la Plaza de Armas. Desde las 8 o 9 de la noche, la plaza se encontraba abarrotada de gente, de toda clase y condición social. Y era la costumbre, pues, si uno iba a la plaza, era para comprar algo, ¿no? Ya sea un juguete para el niño, que el niño con seguridad le va a pedir a sus padres, papá, cómprame esto, ya había que comprar ese juguete, o una flor, ¿no? Que un enamorado le obsequiaba a su pareja, a su novia también, ¿no? También esto era parte de la costumbre. Ahí estaban, pues, ¿no? Las que vendían estas misturas. Después del paseo, se comenta que la mayoría de familias ya se recogían a comer a casa, ¿no? Ya sea lo que han comprado en la plaza, a las que vendían guisos que mencionábamos, o lo que se ha preparado en casa. O sea, era una costumbre, una tradición, ir a pasear a la Plaza de Armas. Casualmente, también aquí asistían los concurrentes a la Misa del Gallo, que hemos mencionado anteriormente. Ya acababa la misa, salían toda la catedral y venían a la plaza. Ricardo Palma, pues también a su manera describe, ¿no? En una tradición de la que él escribe, menciona que de las 5 de la tarde del 24 de diciembre, los cuatro lados de la Plaza de Armas ostentaban mesitas en las que se vendían flores, dulces, conservas, juguetes, pastas, licores y cuanto de apetitoso trajo Dios al mundo, dice, ¿no? A las 12 de la noche, solo el populacho, dice, quedaba en la plaza, multiplicando la libación, la bebida, ¿no? Tomando su vino, esa era una borrachera. La aristocracia y la clase media ya se habían caminado a los templos, se menciona, donde se daba, ya hemos mencionado, la misa del gallo, ¿no? Y además encontraban a las payas cantando en el atrio, villancicos como este, ¿no? ¿Cuál era cada uno? Arre borriquito, vamos a Belén, que ha nacido un niño para nuestro bien. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también, decía, ¿no? Es un poco los cantos de las payas. Luego dice que luego de la misa del gallo y de paseo en la plaza, seguía en las casas particulares una cena opípara, en las que el tamal, vean ustedes, ¿ah? Era el plato obligado. O sea, hoy es el pavo, ¿no? Para los que pueden, o el pollo, qué sé yo, el lechón a veces. Pero en la época virreinal y republicana, en estas Navidad limeñas de antaño, el tamal, increíble, era el plato central de la mesa navideña. Claro, todo esto pues acompañado con vino tinto de Cataluña, el Jerez, otro trago, un vino de Málaga, mucho también de pisco, o sea, y el baile, por cierto, que se empezaba a dar en las casas hasta los primeros rayos del sol, dice Palma, ¿no? Bailes que los primeros rayos del sol del 25 de diciembre ponían remate, dice, ¿no? Final. En cuanto al pueblo, dice, para no ser menos que la gente de posición, armaba jarana hasta alrededor de la pileta de la plaza de armas, ¿no? Ahí armaban jarana.
Y las parejas, pues dice Palma, se descoyuntaban, una palabra que usa él, ¿no? Bailando zamacueca, pero zamacueca esa borrascosa, esa que hace levantar a los muertos, dice Palma. Se imagina ustedes lo escandaloso que sería, ¿no? En aquella época. Así que es un poco esto era lo que la costumbre de cómo los limeños recibían la Nochebuena, ¿no? La Nochebuena en esta época. Acá otra imagen, otra representación de Teófilo Castillo, la portada de una revista llamada La Nación Peruana, en la que se ve también la plaza de armas, ¿no? Llena ahí de gente, de músicos y de todos los vendedores que también habían, ¿no? Ahora, continuando con esto de la cena navideña, hay que decir pues, que era un festival de sabores, ¿ah? Por ejemplo, el ya mencionado escritor Hernán Velarde cuenta que podía pues encontrarse aquí en la plaza y en las casas también chicharrones, tamales, humitas, fritanga, caucao, escabeche, frijoles con dulce, turrones, champú de leche, champú de urinario, mazamorra morada, una mazamorra de chancho también que había que menciona él, manjar blanco, maní, camotillo, picarones, buñuelos, natillas, alfajores de Guaura, de Trujillo, camarones y huevos, papas, salchichas de guacho, jamones, ceviche de conchas y de pescado, anticuchos, camote, lechones, damajuanas, repeta de pisco, y platos con 100 butifarras, menciona, ¿no? También torrente de chichas diversas, en porongos, en vasos y en jarras. Todos estos festines se ofrecían en las plazas y plazuelas, ¿ah? O sea, hay que agregar también las plazuelas de las iglesias, San Francisco, la Merced, ¿no? Entre ellas. Pero claro, en especial, la Plaza de Armas, donde se instalaban las mesas, que vamos viendo aquí en esta imagen, ¿no? Por cierto, ya en la época republicana, en el siglo XIX, también hay que sumar aquí a los inmigrantes, ¿no? Los italianos, los españoles, los franceses, que también participaban de todo esto, pero en cierto modo también en sus casas preparaban sus cenas según sus propias costumbres y tradiciones, ¿no? Que luego se van extendiendo y en muchos casos hoy también son parte ya de la tradición, como el panetón, ¿no? Que hablaremos ya en un instante. Ahora, por cierto, hay que saber que en la época del guano, ¿no? En la época de esta prosperidad falaz, en esta época de la riqueza económica que experimentaron muchas familias en Lima, las navidades fueron muy opulentas, sin duda. Esto, por supuesto, en contraste con las celebradas en pleno episodio de la guerra con Chile o en los años posteriores de la reconstrucción nacional, que fueron navidades muy tristes, ¿no? Como se menciona, muy tristes. A partir de 1895, en que empieza este periodo llamado la República Aristocrática, ¿no? Con el gobierno de Piérola, ya empiezan a ingresar a la ciudad otras costumbres extranjeras que se van a afianzar, como por ejemplo el árbol de Navidad, Santa Claus, ¿no? La cena ya en casa y la influencia de la gastronomía europea, ¿no? Europea. Va a haber varias tiendas ubicadas, por ejemplo, en el Girón de la Unión, que van a ofrecer, ¿no? Ya que eran almacenes de importación, un gran surtido de confites, chocolatitos, frutas abrillantadas, higos secos, turrón, macarrones de Nápoles, ¿no? Queso suizo, el queso parmesano, el tortellini de Boloña y un completo surtido de conservas, vinos y licores finos de todas clases y a precios módicos, mencionaba la publicidad, ¿no? Por supuesto, artículos importados que se van a dar en nuestra ciudad y que, por cierto, van a ser, pues, lo que van a adornar las mesas, sobre todo, de las importantes casas, como este dibujo, ¿no? Publicado también en una antigua revista de cómo eran las casas aristocráticas, la celebración del 24 de diciembre en Lima, ¿no? En nuestra ciudad de Lima. Ya mencionado, árbol navideño, los regalos también, ya en el día 24, al pie del árbol, van a ser costumbres que se van a ir dando ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Del siglo XX. Ahora, por cierto, algunos potajes han ido cambiando, han ido evolucionando, se han transformado con el paso del tiempo. Así pasamos del tamal al pavo, ¿no? Como mencionábamos y lo cuenta Hernán Velarde, Ricardo Palma, el mismo Abraham Aldelomar también escribe una historia sobre la Navidad limeña de antaño. El tamal se había constituido pues en el plato principal, ¿no? De la Nochebuena. Claro, acompañado de muchos guisos, ¿ah? Hay que decirlo. Pero con eso pasamos al pavo, ¿no? El pavo, como sabemos, es un plato, un potaje que tiene en realidad un origen diverso, aunque más nos ubicamos pues, con el origen de la cena de Acción de Gracias, ¿no? Que se da en Estados Unidos, el Happy Day, algo así. Bueno, y aquí se transforma en el pavo navideño, ¿no? En el pavo navideño, hasta el día de hoy, a muchos pueden entrar a su vale, ¿no? Para pedir un pavo ahí en San Fernando, en las colas de 3 cuadras, para que llegue el pavo navideño,
parece ya una franquicia, un monopolio que se ha quedado, pero que en todo caso, ¿no? Busca mantener esta tradición, ¿no? Pero es que no olvidemos que antiguamente fue el panetón, ¿no? Perdón, el tamal, el plato principal de la mesa limeña. Y llegamos al famoso panetón. También, ¿qué hogar, no? ¿Qué hogar no, pues, come un panetón, ¿no? Con su fruta confitada, con sus pasas, en Navidad? El panetón, por cierto, es una costumbre italiana. O sea, definitivamente no hay más que decir, ¿no? Fue llamado antiguamente el panetón de Milán, o el pan dulce de la genovesa también se llamaba. Fue el primer nombre que tuvo este, este pan dulce, ¿no? Hay un aviso encontrado en el comercio en el siglo XIX, en 1898, ¿no? En el que hace publicidad a un famoso panetón, el panetón Bonaspetti, ¿no? Dice ahí, en la publicidad dice, exquisito, para la Pascua y Año Nuevo. Se vende en la bodega de la Unión, calle Mercaderes, 195, frente a la sombrerería Crevani, ¿no? Esto más o menos es por donde hoy está la casa Curret, acostado probablemente, ¿no? De ese lugar estaba allí este negocio, ¿no? Bonaspete, la bodega de la Unión. Y ahí se vendía este primer panetón, ¿no? Este primer panetón. Luego, con el tiempo, ya se va a popularizar, va a ser la marca Mota, también la marca o la empresa Donofrio, quienes van a industrializar ya en el Perú la fabricación de panetón, que por aquella época, la primera que mencioné, se importaba todavía de Europa. Ahora, no sé si ustedes saben el origen del nombre panetón, ¿no? Bueno, yo quiero compartir con ustedes una historia un poco tradicional, ¿no? Que busca contar el origen del término panetón. Se dice que había un empleado de una panadería que estaba enamorado de la hija del dueño de la panadería y pastelería. Era un muchacho pobre, ¿no? Pero que sin embargo, pues, estaba enamorado de la hija del dueño, que en realidad el dueño quería para su hijo lo mejor, ¿no? Así que un día él le dice a su jefe, ¿no? Señor, ¿sabe qué? Estoy enamorado de su hija, pues, ¿no? Quiero casarme con ella. Así que él lo mira y le dice, ok, pero tú eres pobre, pues le dice, ¿qué vas a ofrecerme, no? A ver, vamos a ver, ¿no? Mi hija te ama, ok, todo correcto, pero yo quiero saber si tú vas a ser capaz de darle a mi hija, ¿no? Lo que ella necesita, mantenerle y todo ello. Así que quiero ver tu ingenio como pastelero. ¿Qué cosas puedes hacer? Así que a este joven se le ocurrió preparar un pan dulce, ¿no? Un pan dulce justamente para unas fiestas cercanas de Navidad, por la cual fue un éxito este producto. Se vendió como el pan de Tony, ¿no? Panettone viene de pan de Tony, es lo que cuenta esa historia, por cierto, ¿no? Y esta pastelería y este señor se hizo famoso, pues, ¿no? Con este producto que había preparado su empleado. Por supuesto, no dudó en darle la mano de su hija con el tiempo. Y es un poco la tradición, ¿ah? Hago esa salvedad, la tradición que se le otorga el nombre de panetón, pan de Tony, porque se llamaba Tony, este obrero, este empleado de esta antigua pastelería italiana, ¿no? Esto, por supuesto, se va a expandir por el mundo y hemos mencionado, también va a llegar al Perú. El árbol de Navidad, ¿no? El pino, este pino, vean este árbol bastante pobre, por cierto, ¿no? Una fotografía Curret, esta era niñita con su árbol de Navidad, bastante raquítico, pero ya iba imponiéndose como parte de la decoración navideña, ¿no? En todo caso, esta fotografía coloreada de Curret es de finales del siglo XIX. El pavo, el panetón, el árbol, y nos falta un personaje más, ¿no? Un personaje más que vamos a ver en instantes. Esos son, por ejemplo, también algunos árboles navideños de algunas casas particulares. Por ejemplo, la foto de la izquierda, ese árbol es de la casa de Aliaga, ¿no? Y justamente aparece en el cuadro el don Gonzalo de Aliaga, y el árbol y el nacimiento que ellos siempre llaman en su casa espectacular. Y el árbol de la derecha, muy bonito también, muy detallado, muy curioso, es el árbol de la colección del arquitecto Javier Luna Elías, ¿no? Que ostenta la colección de nacimientos más grande de América, quizá del mundo, ¿no? Tiene más de 2000 nacimientos, ¿no? En su casa, que eventualmente lo abre como museo, y que hoy vamos a compartir algunas fotografías en un momento más, ¿no? Y llegamos a este personaje que le decía, ¿no? El famoso Papá Noel, ¿no? O también llamado Taita Noel en la época del gobierno militar. Papá Noel es un personaje llamado Santa Claus, San Nicolás, ¿no? Es el viejito Pascual, aquel que trae los regalos, ¿no? El primer Papá Noel que llegó a Lima se ubicó en una tienda llamada la Casa Klinge. La Casa Klinge estaba ubicada, ha tenido varios locales, pero el local de la Casa Klinge, donde se trajo el primer muñeco de Papá Noel, estaba ubicado en la Plaza de Armas, en la esquina del Jirón Carabaya con el Jirón Guayaga, al costado de la Catedral de Lima. Hoy hay una sanguchería que venden pues pan con chicharrón, ¿no? Pero en ese lugar estuvo la Casa Klinge.
Y allí trajeron este primer muñeco articulado que tenía una larga barba, ¿no? Y la curiosidad cuenta que los niños pasaban y le jalaban la barba, pues, ¿no? Así por bromear. Y al jalar la barba, este Papá Noel soltaba un sonido hoy popular, jo, 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 que es un poco la risa que hasta el día de hoy se ha hecho reconocida en Papá Noel, ¿no? El jo, 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 lo soltaba cuando le jalaban la barba. Y a partir de allí, Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, el viejito Pascual, se va a convertir ya en un personaje recurrente y referente de la Navidad. Ya todo el mundo hoy día, pues, ¿no? Lo conoce a él como el que trae los regalos, por ahí han dicho que no existe en todo caso, pero bueno, es un personaje también de la Navidad limeña, ¿no? Papá Noel. Como les comentaba, en la época del gobierno militar, a partir de 1969, gobierno de Velasco, en la que quiso nacionalizar, pues, ¿no? Todo lo que referente a lo que era extranjero, dijo, no es Papá Noel, ¿no? Llamemos Taita, el Taita Noel se llamaba, ¿no? Inclusive este Papá Noel o Taita Noel peruano usaba ojotas, ¿no? Ojotas y poncho, así lo dibujaban, inclusive en la publicidad de aquella época, ¿no? Aquí hay una fotografía de la colección de Juan Carlos Herrera, de un Papá Noel, ¿no? Allí ganándose unas propinas, fotografiándose con los niños, en la que por supuesto puede ser la principal ilusión de los niños, foto con Papá Noel. Esa fotografía tomada en el Girón de la Unión, por cierto, ¿no? Ahí pasaba Papá Noel, alguien disfrazado, ¿no? Con almohadas ahí para que tenga la ancha panza que ostente ese gordito bonachón y su saco, ¿no? En la que tenía los regalos para los niños, supuestamente. Y claro, allí todas las personas toman su foto con Papá Noel, ¿no? Ahí está lo que le decía, vean ustedes, Taita Noel, en esta publicidad de tiendas tía, Taita Noel. Vean las hojotas y el poncho y un chullo de masa, usaba esta versión muy peruana, ¿no? De Papá Noel. Los espero, Taita Noel, ¿no? Y aquí las ofertas, ¿ah? Las ofertas también que habían por Navidad en tiendas tía, en la que, como les comentaba, ¿no? El principal objeto, digamos, el regalo que todo niño quería tener en Navidad, y me incluyo también por ahí, era el famoso tren, ¿no? El tren a pilas, el tren, pues, este tren que podía, dar la vuelta, ¿no? En Navidad veo que era la publicidad del tren, ¿no? 299 soles de oro de la época, ¿no? Acá otro parece más complejo, este con carros, creo que es, es un circuito de autos, ¿no? 359 soles. Además de muñecas, juguete, la canasta, vean, canasta navideña 99 soles, desde 99 soles, dice aquí, ¿no? Y todas las guirnaldas, que son las luces, juego de luces también, 99 soles, y todos los productos que habían en aquella época, ¿no? Y esta fotografía debe ser de los años 80, por cierto, año 83, 84, ¿no? Quizá anterior, ¿ah? Quizá anterior por lo de Taita Noel, sí, tiene razón, 70, 80 máximo. Pero ahí están los precios para que usted más o menos sepa. Aparte, todas las cosas que también se consumían en Navidad, ¿no? Ciruelas, guindas, higos secos, peras, pecanas, champán, chocolate Cusco, ¿no? Usted ya había aquella época, el whisky, el vino Porto, panetón y todo ello, ¿no? La publicidad de antaño. Y claro, cómo no olvidar el Girón de la Unión, convertido pues en una gran feria, ¿no? Donde los ambulantes hacían, como se hizo, agosto, en diciembre, y ahí estaba pues, ¿no? Todos los negocios, la cantidad de gente que asistía a comprar. Hoy, claro, ya este monopolio de compras se ha expandido, ¿no? Ahora es Gamarra, la gente va a Gamarra, ahora es Mesa Redonda, ¿no? Donde la gente va a comprar regalos, cosas, pero hasta los 80 era el Girón de la Unión. Es más, ya en los años 80 era raro ver pasar carros por el centro del Girón de la Unión, pero en Navidad no pasaba, pues, no pasaba ninguno definitivamente, ¿no? Como ustedes pueden ver, las calles estaban tomadas completamente por vendedores y por compradores también. Hay tiendas Sears, ahí aparece la publicidad de Sears, es lo que hoy es Saga, en la cuadra 5 del Girón de la Unión. Y los niños, por cierto, pues, ¿no? También parte de todo este espíritu navideño era, por cierto, las chocolatadas, los encuentros en los cuales se le daba pues su regalo a los niños, ¿no? Y todo ello, en los cuales se daban muñecas a ellos también pues algunos muñequitos o juguetes, ¿no? Y donde se invitaba a su chocolatada. Vemos además acá la presencia de un muñeco de nieve, ¿no? Bien raro, muñeco de nieve en Lima, pero ya era parte pues también, ¿no? De la celebración navideña, ¿no? Y claro, ahí esta fotografía bastante elocuente, ¿no? La ilusión del niño, ¿no? Mirando el famoso tren, ¿no? El tren que iba a estar colocado alrededor del nacimiento, ¿no? Esto fue una moda muy, muy fuerte. Yo recuerdo en mi niñez, todos queremos tener un tren, ¿no? Para colocarlo ahí alrededor del árbol y del pesebre navideño. Hay otra fotografía más de una tienda
con los niños viendo los juguetes con ilusión, esperando pues lo que sus padres puedan tal vez comprarle, ¿no? De acuerdo a su economía. Los villancicos, por cierto, ¿cómo olvidar los villancicos, ¿no? Van a sacarse inclusive hasta discos, ¿no? Long plays, en los cuales se van a poner, ¿no? En los tornamesas, en los tocadiscos de las casas, los mejores villancicos, como este de la izquierda, el coro de la Molina. Ven ustedes, el coro de la Molina. Y el de la derecha, los villancicos de los niños cantores de Huaraz. También cómo olvidar los villancicos de los famosos toribianitos, ¿no? Del Colegio Externados en Toribio, del RIMAC, ¿no? Que también llegaron a grabar en discos los villancicos, que se colocaban todo el día, inclusive algunas radios de música popular, ¿no? De música rock, qué sé yo, salsa, música latinoamericana. Ese día interrumpía su transmisión tradicional para pasar solo villancicos, el día 24 de diciembre, hasta el 25, ¿no? Solamente villancicos. Era la música que pasaba en las radios, inclusive, ¿no? Ahí sonido estereofónico. Y por supuesto, como también olvidar las tarjetas navideñas, una costumbre que hoy se ha perdido, ¿no? Que son las postales y tarjetas navideñas. Era pues toda una aventura ir a la tienda, ir, qué sé yo, a las librerías, ¿no? A comprar una tarjeta navideña que se iba a enviar por correo, ¿no? Al familiar, al pariente, a la pareja, al amigo, ¿no? Se llenaba pues, con tu puño y letra, escribías ahí, ¿no? Feliz Navidad, mis mejores deseos, ¿no? En fin, se envolvía cuidadosamente en un sobre sellado, se compraba su estampilla y se enviaba días antes, evidentemente, para que pueda llegar el día 23, 24, ¿no? Tarjeta navideña. Luego esto va a ser reemplazado por las postales de Internet, ¿no? Que algunas páginas como Latin Postales, Latin Chat, en los 90, el año 2000, ¿no? Empezaron, y ahora pues ya es WhatsApp, ¿no? Uno hace una imagen, le envía por WhatsApp a sus amigos y se acabó, ¿no? Pero ven ustedes cómo antiguamente estas postales navideñas, inclusive tomando lugares de Lima, eran algo tradicional, ¿no? Ahí en textos en inglés y en castellano, ¿no? Felices Pascuas y próspero año nuevo, y esa postal de la Plaza San Martín. Y también lo mismo la de la izquierda, ¿no? Con la foto del templo de la Merced, una foto, por cierto, de los años 50, ¿no? Todas esas costumbres de esta Navidad de antaño que con el tiempo se fueron perdiendo. Vamos ahora, voy a compartir con ustedes una serie de fotografías de unos nacimientos de casas particulares, sobre todo la Casa Aliaga y la casa, bueno, del arquitecto Javier Luna Elías, y también de exposiciones que se han hecho en el pasado en algunas galerías limeñas, ¿no? Por ejemplo, esta es un personaje popular, ¿no? Que eso el personaje hoy es el niño Jesús, que por cierto, pues, era llamado el niño Manuelito, ¿no? Personaje principal de la Navidad peruana. Manuelito es una castellanización de Emanuel, ¿no? Emanuel era el nombre que según el Antiguo Testamento iba a tener el hijo de Dios, ¿no? Así se predijo. Por eso que también llaman Emanuel o Manuelito más a secas, ¿no? El niño Manuelito en estas pequeñas esculturas, ¿no? Que son de Ayacucho, de Cajamarca, ¿no? De estos lugares, donde por cierto van a también adornar los nacimientos de las casas. Por ejemplo, este niño Dios dice ahí, ¿no? De madera tallada, ojos de vidrio y accesorios de plata, ven ustedes, ¿no? Primer tercio de 1800, o sea, máximo 1830. De la escuela de Quito, dice ahí, ¿no? Poco quizás por la manera en la que está dibujado el rostro, lo rosado, ¿no? De las chapas que tienen el rostro y todo ello, ¿no? Otro niño Dios con ropa morada, dice, con ojos de vidrio, corona y sandalia de plata, dice, y las sandalias que tiene el niño, de la escuela quiteña, igual también que el anterior, primera mitad de 1800. Otro niño Dios, bueno, acá hay dos en realidad, en la misma fotografía, en la parte izquierda, niño Dios sentado en silla polícroma, ¿no? De madera tallada, ojos de vidrio y sandalias de plata, también de la escuela de Quito, y ahí una especie de pesebre, ¿no? De cuna, un niño Dios de marfil, en marfil tallado, ven ustedes, ¿ah? Con aureola de plata dorada. Este es filipina, ¿no? De la escuela hispano-filipina. Los accesorios de marfil, como los objetos de marfil, llegaban de Filipinas, pues era un objeto, en realidad de lujo, ¿ah? Inclusive en esa época. Ese niño Manuelito que se ubica en la casa Aliaga, que justamente puede ser que colocan en la casa para armar el nacimiento, ya debe estar colocado ahora, ¿no? Desde ayer, este niño Manuelito de la casa Aliaga, en el nacimiento que ellos preparan o que arman en tamaño natural, ¿no? Que yo creo que vamos a verlo luego. Acá también un ropero con nacimiento, ¿no? De la escuela quiteña. Había enseres como estos especiales para el nacimiento. Acá las piezas son de madera tallada, porcelana y también hay unas piezas de plomo en esta decoración. Y esto me recuerda, por cierto, los famosos cajones de San Marcos, que fueron unos artilugios de madera con puertas que van a ser utilizados para evangelizar, para evangelizar
en los pueblos, llevaban las congregaciones religiosas llevaban eso para poder evangelizar. Luego se van a llamar retablos, ¿no? Los retablos. Van a ser en principio, van a ser este tipo de artilugios, ¿no? Que va a ser el cajón de San Marcos. Y este ropero, en todo caso, me lo hace recordar, ¿no? Me lo hace recordar. Vamos a ver aquí otro elemento más. Un detalle aquí, por cierto, de ese ropero. Nacimiento con un niño Huahuahualta, ¿no? Ya acá un poco utilizando también ya motivos más andinos, ¿no? Es un nacimiento de madera tallada, polícroma y con adornos de plata. También la escuela quiteña. Vean ustedes los Reyes Magos cómo van llegando, ¿no? A caballo llegan ellos, ¿no? Vean acá el sombrero también de estos personajes. Nacimiento con sombreros, también de principios de 1800, procedente de Arequipa. Y hay un arcángel atrás también al centro, ¿no? Cuidando el nacimiento. Otro de la escuela quiteña, procedente de Apurímac también, ¿no? Ven ustedes los artificios, ¿no? Lo rico de los hilos, los bordados de los personajes que acompañan el nacimiento. Acá hay otro con retablito, fabricado en técnica mixta, Magüey, madera de Magüey, con tela encolada y pasta, escuela cusqueña también, el dorado ahí nos lo indica. Otro más, también de la escuela quiteña, que tiene ahí adornos de plata, ¿no? Esa corona del Niño Jesús, las coronas de José y María también, ¿no? Uno hecho en piedra de Huamanga, con coronas y bastón de plata. Y el niño bañado en oro, ven ustedes, ¿no? Qué tal lujo. Primera mitad de 1800. Aquí un nacimiento ya con todo su ajuar, con su dosel, su cortina, ¿no? Acompañando. Es que cada quien, como mencionábamos, armaba a su manera, al gusto que tenían, el nacimiento en casa. Acá el nacimiento de la casa Liaga, que le mencionaba, ¿no? El niño Manolito, y la imagen de José y María de tamaño natural, como suelen armarlo ellos cada año. Este ya es de la casa del arquitecto Javier Luna Elías, que tiene la colección más grande de nacimientos de muchas partes del mundo, como esa, por ejemplo, de África, otras de Medio Oriente, hay uno de Indonesia, ¿no? A la izquierda, acá otros más de África también a la derecha, bueno, ambos en realidad son de la colección del arquitecto Javier Luna Elías, ¿no? Y también tiene un ropero con nacimientos, que también, como vamos viendo, era una tradición, ¿no? Una tradición en las casas limeñas. Otros más aquí. También las imágenes de Mendívil también eran muy famosas, ¿no? Como Reyes Magos o como José y María también, ¿no? Acompañando a Jesús. Acá vean que este es bien curioso, ¿no? Es un nacimiento andino, ¿no? María y el niño con su chullito y ahí los productos que da la Pachamama, ¿no? También, en realidad, bastante mística esta representación de ese nacimiento. El nacimiento de la casa del arquitecto Javier Luna Elías, sin duda espectacular. Y como mencionábamos, siguiendo esa costumbre muy limeña de agregar pues una serie de ornamentos, no solamente Jesús, María y José, sino también pues una serie de personajes bíblicos, lo que hablamos al principio, ¿no? Personajes de pasajes bíblicos, la misturera, la vendedora de tamal, el carpintero, ven ustedes acá como unos carpinteros trabajando, ¿no? La madera, muy cerca, cada uno están haciendo acá algodón, ven ustedes, algodón de azúcar, entre otros personajes ahí por ahí, un yunque, vea, un trabajo en hierro con yunque, aquí alguien atizando, ¿no? Un horno con leña, un balcón virreinal también colocado allí, ¿no? Cerca del nacimiento, bueno, cada quien armaba el nacimiento con su mejor gusto y, por supuesto, con el mejor esmero que podía existir, ¿no? Y ahí están las imágenes estas que le mencionaba, ¿no? Los tres reyes magos llegando, ¿no? A visitar a Jesús. En la próxima fiesta, por cierto, ¿no? Con la cual termina la Navidad, que va a ser la de la Epifanía o la llegada de los Reyes Magos, el 6 de enero, ¿no? Que es, digamos, la última fiesta que corresponde a esta Navidad limeña de antaño. Muy bien, espero que esta charla les haya gustado. Quiero desearles feliz Navidad y aprovechar también de desearles un próspero Año Nuevo 2023. Esperamos seguir con las charlas virtuales el próximo año. De mi parte, quiero agradecerles por haberme acompañado este año en los paseos presenciales, en las charlas virtuales, en los cursos que todavía van a seguir. Mi nombre es David Pino. Muchísimas gracias.